Andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que dice esta palabra en el griego, el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento? Bueno, pues se utilizan varios verbos, varias palabras muy interesantes. La primera es andar. Habla de un andar en el Espíritu, un andar en la carne. El verbo griego para andar es el verbo peripateo. Y este verbo que utilizó es muy interesante porque habla de andar en unos límites en un círculo. No está diciendo que estemos dando vueltas alrededor de lo mismo como si fuéramos tontos, pero sí andar dentro de ciertos límites. Todos sabemos esos juegos infantiles en los cuales se marcaba un círculo y el que se salía del círculo perdía. Bueno, pues cuando tú andas en la carne, te sales de los límites de Dios y pierdes. Así que Dios tiene una serie de límites que establece para que podamos andar en la forma que a Él le agrada. ¿Qué significa eso de andar en la carne? Pues la palabra que se utiliza para andar en la carne, epizumeo, también tiene la palabra epi, pero en un sentido de estar centrado en algo. Lo zumis, significa pasiones, ciertas pasiones que son centrales en tu vida. Pasiones que tienen que ver con los deseos de tu cuerpo, con los deseos de poder, de reconocimiento, con los deseos del dinero, con el deseo de manipulación, de que los demás hagan lo que sea. Esos deseos de esa carne, es decir, esa parte de ti que se opone a los designios de Dios, cuando tú vives centrado en todos ellos, pues dice que no vas a andar en el Espíritu. Así que, ¿de qué forma podemos andar en el Espíritu? ¿Y qué significa eso del Espíritu? Bueno, la palabra Espíritu en griego es la palabra neuma, de donde viene nuestra palabra neumático, y significa tres cosas principalmente. Una significa aire, es decir, lo que tú respiras, pero espiritualmente hablando. ¿Qué aire respiras espiritualmente? Te llenas de la palabra cada día, oras, buscas de Dios diariamente, su reino y su justicia. Pues si tú te llenas de ese aire, pues va a haber en ti algo, una llenura que te va a oponerse a si te llenas de las cosas de la carne. Si te pasas el día viendo pornografía, viendo series donde le dan patadas a la Biblia en su conducta, en sus actos, en todo, pues es normal que ese aire contaminado contamine tu vida espiritual. Ahora bien, neuma, espíritu, significa dos cosas más. Significa viento, es decir, que hay un aire que empuja en una dirección, que cuando Pablo habla en Romanos 8, dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Si eso significa que el Espíritu te guía, te pone en cierta dirección, que en tu vida tú vas a sentir una guía de Dios acerca de la dirección que tienes que tomar en ciertos asuntos. Y también, por último, significa aliento. El Espíritu te da aliento y fuerzas para hacer lo que Dios quiere que hagas. Así que cuando tú te llenas de la palabra, te dejas guiar por el Espíritu y dejas que Él te dé aliento y andas en los límites de Dios, tú estás andando en el Espíritu. Pero termina el versículo en Gálatas 5:17, que si no andas en el Espíritu, o si andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. La palabra griega es telemeo, que es una palabra que significa satisfacer, cumplir aquel propósito que uno ha dicho. ¿Y qué pasa? Que el pecado, cuando tú lo alimentas, pues termina dando a luz muerte espiritual. Es así. Es decir, uno no cae espiritualmente de un día para otro. Uno
pero va alimentándose, va saliéndose del círculo, hasta que lo terminas traspasando y terminas satisfaciendo y consumiendo los pecados y los deseos de la carne. Así que tenemos una gran promesa: andar en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de vuestra carne. ¿Por qué Dios te pone límites? Te pone límites para protegerte. Yo cuando era pequeño, mis padres me decían: no metas los dedos en el enchufe. ¿Qué te crees que hice? Meter los dedos en el enchufe. Consecuencia, me dieron un buen latigazo que me quitaron las ganas de volver a hacerlo. Pues en el pecado pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, la Escritura dice que es más sabio seguir los consejos de los sabios y su ejemplo que aprender a base de palos. Entonces, el Señor muchas veces trae esos juicios, esos palos a nuestra vida para que aprendamos a hacer lo que a Él le agrada. Yo hace años decidí creerle a Dios y aprender a andar en el Espíritu. Me costó muchos palos, pero como los niños que se levantan y se vuelven a caer, al final aprendí a andar dentro de los límites de Dios. Y verdaderamente mi vida cambió de una forma maravillosa. Y me encantaría que en ti también